Hubo un tiempo que era tan fuerte, tanto de yo para él y él para mí, que yo trabajo en una oficina, a veces llegaba con moretones, Ojos hinchados, ¿verdad? y cuando las muchachas de la oficina me preguntaban qué te pasó, yo le decía, fue que peleé con una mujer porque no quería decirle lo que realmente estaba viviendo en el hogar. ¿Qué cosa? Yo bregaba con todo eso, con las drogas y todo, pero yo no lo consumía, pero ella sí. Ella bebía mucho y de momento salía loca, gritando, peleando. Y otra también era que yo era muy, 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 muy celoso. Y me entraba a los celos y salía corriendo para donde estaba era ella y la chequeaba completamente como si hubiera un hombre con ella, desquiciado. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenidos a un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Esta programación va dirigida a los matrimonios, donde van a escuchar testimonios impactantes del poder de Dios en cada uno de los matrimonios, ¿verdad? Quien le habla a su hermano y amigo, Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa, Mariana y Michelle Jiménez. Y estamos contentos porque estamos acompañados de dos pastores, poderoso Dios, el pastor Marcelino y la pastora Mariluz. Bienvenidos, Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga a todos los oyentes. Amén. Nos gozamos, ¿verdad? Estábamos hablando un poquito fuera de cámara y yo sé que hay mucha tela para cortar. Yo sé que 45 minutos no van a dar, pero también sé y tengo la certeza de que va a ser de mucha edificación para todos aquellos matrimonios que necesitan escuchar una palabra del Señor. Ustedes, ¿verdad? Actualmente están pastoreando. ¿Cuál es la iglesia que pastorean? Sí, estamos pastoreando ya en la ciudad de Worcester, allá en Massachusetts, en el 82 de la Plaza en Estil, Iglesia Pentecostal, Puertas de Sion, Maranata. Gloria a Dios. Gloria a Dios, nos gozamos y nos honramos, ¿verdad?, con su presencia en esta hora. Quiero, ¿verdad?, comenzar a preguntarle, ¿verdad?, antes de ustedes conocerse, gloria al Señor, antes de conocer a Cristo, antes de entablar, ¿verdad?, una relación, ¿quién era el pastor Marcelino? ¿Quién era la pastora Marilu? Amén. Yo cuando joven, cuando niño, fui criado en el Evangelio, pero después cuando llegué ya a la adolescencia, me descarrilé y ahí era que yo la conozco a ella porque ella siempre se pasaba rondeándome, alábalo. pues ya conoce a mi hermanita. Entonces cuando yo, tranquilo, no teníamos nada en mi mente ni nada, entonces ella se fue para Massachusetts, ¿verdad? O para Nueva York. Y entonces yo seguí mi vida delictiva, una vida que me aparté de los caminos del Señor y hice muchas cosas malas, negativas, pero después llego a la ciudad de Worcester, ahí que vengo y la vuelvo a ver. Gloria a Dios. Pastora. Antes de conocernos, encarar una relación, viví parte de mi niñez acá en Puerto Rico, nos trasladamos para Massachusetts y ahí estuve casi toda mi vida hasta hoy. Y vengo de una familia bastante disfuncional, donde nunca vi un matrimonio como ejemplo. Ninguno de mis familiares, excepto mis abuelos paternos que acaban de fallecer hace poco, ambos duraron más de 70 años de casados. Era la única pareja que yo había visto como matrimonio, porque mi mamá nunca tuvo un matrimonio, por decir modelo o modelándolo, y ninguna de las personas que me rodeaban tenía un matrimonio funcional, que yo pudiera verlo como ejemplo. Okay. Y le pregunto, usted, ¿verdad?, en la niñez, ¿verdad?, le sembraron el evangelio como el pastor, o en el caso de usted, ¿verdad?, creció en una familia que tal vez no, ¿verdad?, no le servía al Señor? Yo, en lo personal, a diferencia de él, no fui criada en el evangelio, pero sí mi mamá en un tiempo de su vida, cuando se reconcilió, acudí a una iglesia pentecostal, fue bautizada y el Señor la salvó y se la llevó a los 43 años de edad. Sí tuve experiencias como niña, pero nunca le llegué a servir al Señor.
Sí, pero esa semilla estaba sembrada. La semilla estaba. Así que vemos, ¿verdad? Un matrimonio que ambos, ¿verdad? Habían escuchado el Evangelio desde su niñez, con sus propias experiencias de vida, ¿verdad? Con sus propias crianzas, su manera, ¿verdad? De ser, ¿verdad? Criado. Y el pastor estaba ahorita, ¿verdad? Mencionándonos que él, ¿verdad? Siguió en su camino delictivo y que ella, ¿verdad? La pastora, pues se trasladó a Boston, Massachusetts, ¿verdad? Y dejaron de verse. ¿Cuánto tiempo fue eso? Wow. Bastante. Mucho tiempo, no recuerdo. Porque yo cuando ya vengo para acá, que fue en el 2000, en el 2000 matan al que era el narcotraficante que yo trabajaba con él. Y yo me voy para 3 meses, para Worcester. Me voy para 3 meses para descansar y dejar que baje un poco las aguas. Entonces, en esos 3 meses, hacen una fiesta y en esa fiesta ahí que yo la vuelvo a ver. Y entonces decido como que ir quedándome allá. Okay. Entonces voy siempre arrondeada por el trabajo, ella no me hacía caso. Entonces, cuando un día la invité a comer, me dijo que sí. Cuando la invité a comer, nos fuimos a comer y de ahí empezamos poco a poco esta relación. Y lo que hago es que me vuelvo entonces un narcotraficante allá. Okay. Comienzo a bregar, a hacer cosas delictivas allá y en ese momento cometo el error de darle unos disparos a una persona. Okay. Y ahí me meten preso, confinado, y ahí es que yo vengo, me arrepiento y vuelvo al Señor. Cuando vuelvo al Señor, yo la llamaba a ella por teléfono. Mira, ma, Cristo viene. Lo poco que sabía de la palabra y lo que iba Dios diciéndome que le dijera a ella, y le daba palabra para que ella se reconciliara o que volviera al Señor o conociera a Cristo. Y cuando ella un día me dijo, voy a ir a una iglesia, pero antes voy a hacer un culto aquí en mi hogar. Y hizo un culto en el hogar y se reconcilió. Y entonces ahí estuvimos, porque salía fiado. Pero cuando volví a caer preso, porque me encontraron culpable en lo que había hecho, entonces ella se mantuvo yendo a esa iglesia y yo acá. Y hasta que Dios hizo lo que tenía que hacer, porque me iban a dar 10 años, me dieron 10 años. Y en esos 10 años hice nada más que 5 años. Pero cuando ya estaba a punto ya de dejarnos, porque usted sabe que la gente, como siempre dice, que vas a estar preso, pues perdiste tu hogar. El enemigo quiso romper nuestro matrimonio o nuestra unión porque no nos habíamos casado. Entonces, cuando ya estaba ya a punto, ahí Dios hizo el milagro y me sacó de la cárcel antes de tiempo. Cuando me sacan antes de tiempo, ahí que decidimos establecer nuestro hogar y arreglar todas las cosas con el Señor y aceptamos a Cristo. Pero al aceptar al Señor, ella, al volver al Señor y estar juntos y casarnos, eso no fue como que el detonante de que nos mantuviéramos firmes. No, teníamos que dejar que el Señor trabajara conmigo, porque yo era bastante mujeriego y ella también había cometido sus deslices. Alabado sea Dios, y teníamos que bregar con el perdón. Tuvimos que bregar con muchas situaciones para restablecer o estar en el nivel que estamos ahora, espiritualmente hablando y en unión familiar. Amén. Y fue fuerte, fue duro, se derraman lágrimas, se sufre, y aceptar en una persona, aleluya, como lo fui yo la admiro a ella por eso, porque verdaderamente que yo no quiero hablar cosas que no edifiquen, pero por causa de los que están viéndonos, que aún están viviendo con un hombre que valoraba más la calle que a su misma familia, valoraba más la calle que a sus propios hijos, porque yo tengo 6 hijos, 6 hijos de 5 mujeres diferentes. Entonces, con eso te lo puedo decir todo, que no era fácil. Pero gracias a Dios que Dios me cambió. Amén. Dios me transformó. Amén. Amén. Y ahora puedo decir que soy una nueva persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahorita, ¿verdad? Estaba mencionando, para retomar un poquito al principio, que ella entonces, la pastora Mariluz, se traslada a Boston
tuvieron mucho tiempo sin verse, pero usted, ¿verdad? Estuvo 3 meses allá y fue allá con, ¿verdad? Con la intención de estar 3 meses. Pero se puede decir que cuando la vio, dijo, aquí yo me quedo. Amén. No, pero ciertamente, ¿verdad? Y puede sonar un poquito jocoso, pero ciertamente vemos cómo el plan de Dios está siempre, ¿verdad? Ahí en la vida de un ser humano. Amén. Y que a veces, ¿verdad? Nosotros somos los que atrasamos los propósitos, ¿verdad? Pues tal vez nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, pero el Señor siempre está ahí Amén. buscando, ¿verdad? Cómo llamar la atención de uno. Y nos mencionó, ¿verdad? Nos estaba testificando, pastor, que pues usted pues cayó, ¿verdad? Preso. Tuvo una relación con la pastora aún desde la cárcel. Pero queremos, ¿verdad? Hablar un poquito de qué sucedió o cuánto tiempo ustedes estuvieron juntos antes de usted entrar a la cárcel. ¿Cuánto? 2004 o 2005 más o menos. Ya en el 2007, yo creo que en menos de 3 años y medio ya él estaba preso y yo con un bebé de 6 meses en la libre comunidad. Que estaban ya conviviendo. Ya estábamos conviviendo Sí. sin casarnos y de esa unión procreamos mi primer hijo varón, que prácticamente él lo conoció estando preso. Mi hijo lo conoció estando preso. Sí. Okay. Era a través de las visitas de cárcel y fue bien difícil. Y les pregunto, pastores, ¿qué sucedió en ese periodo de 3 años donde estaban conviviendo, donde no estaba Cristo en el hogar? ¿Verdad? Que no estaban sirviéndole al Señor. Yo te puedo decir que fueron unos años bien difíciles. No estaba Cristo en el hogar. Había mucho... Yo vengo de una relación muy tormentosa y era físico, todo se resolvía con golpes. Y de esa relación yo venía antes de estar con él. Y cuando tú vienes arrastrando cosas de tu relación previa, tú quieres desquitarte o cobrar de alguna manera lo que te hicieron con la nueva. Esto es cuando tú no conoces a Cristo. Tú quieres de alguna forma coger venganza. Y ese era mi motivo de tantas peleas. Yo también quería pelear. Yo puedo decir que fui víctima de abuso doméstico ahora por segunda vez, pero no era tanto eso. Era que ya yo venía con los humos alzados porque yo quería pelear. Entonces, para desquitarme lo que me habían previo. A veces venimos arrastrando con cosas de relaciones fallidas pasadas que las queremos venir a cobrar en la nueva. Y por ahí el enemigo se metió, por esa área. Entonces terminamos en lo físico también aquí, en las peleas físicas, tanto así que hubo un tiempo que era tan fuerte, tanto de yo para él y él para mí, que yo trabajo en una oficina y yo tuve en esos tiempos que a veces llegaba con moretones, Ojos hinchados. Y tenía que irme a casa a comprarme un maquillaje para tratar de ponerme lo más que pudiera para que no se viera. Y cuando las muchachas de la oficina me preguntaban qué te pasó, yo le decía, fue que peleé con una mujer porque no quería decirle lo que realmente estaba viviendo en el hogar. Y de esa manera tuvimos unos años tumultuosos, porque cuando un hombre está en el narcotráfico o en ese mundo que él estaba anteriormente, se manifiestan muchas cosas, llamadas telefónicas a las horas altas de la noche, llamadas inesperadas, texto, y se mueve mucho en ese ambiente de mundo. Y eso nosotros lo vivimos antes. Ya nos habíamos faltado de respeto, ya había llegado a las discusiones verbales. Era algo bien desastroso. Era crítica, la situación era crítica, no podemos mentirle a nadie, la situación era crítica. Antes que llegara Jesús, crítica. Qué bueno, ¿verdad? Que traes eso, ¿verdad? A colación, porque a veces, ¿verdad? Y me encanta testificar de eso, del bagaje, que a veces uno tiene de experiencias pasadas. Y en el caso mío, ¿verdad? No era por una experiencia matrimonial previa, sino que, ¿verdad? Yo vi violencia esos primeros 5 años de mi vida. Y yo no sabía, ¿verdad?, cuánto me había afectado ese ciclo hasta que llegué al matrimonio. Oh. Yo me vi en algún momento actuando como la persona que yo veía cuando tenía esos 5 años de edad. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros, que llegamos a ese ciclo de violencia doméstica. Pero antes de llegar a ese ciclo de violencia,
comenzamos un ciclo de violencia emocional. Usábamos mucho las palabras para herirnos y eso fue lo que detonó ese proceso de violencia. En el caso de ustedes fue igual. Sí, y también el alcohol y la drogadicción también. Y qué cosa, yo bregaba con todo eso, con las drogas y todo, pero yo no lo consumía. En cuestión de tampoco, de beber mucho ron tampoco, pero ella sí. Ella bebía mucho y de momento salía loca, gritando, peleando. Y otra también era que yo era muy celoso. Yo podía estar en una esquina o en algún lado y me entraba a los celos y salía corriendo para donde estaba viera ella y la chequeaba completamente como si hubiera un hombre con ella. Desquiciado, terminábamos en los golpes, en los insultos y siempre me botaba, pero yo nunca me iba. Siempre me botaba, yo nunca me iba. ¿Verdad? En ese ambiente donde ustedes están recreando, ¿verdad? Lo que sucedió en ese momento, ¿cómo estaban las familias? Destruidas. Las familias tienen conocimiento de lo que estaba pasando adentro del hogar. Sí, entonces ella también llegó al punto de dejarle saber a su familia que cualquier cosa que le pasara que iba así, y yo era el culpable. Y siempre me da hasta tristeza decirlo, pero verdaderamente que el enemigo quería destruir nuestra familia. Sí, que son cosas que, ¿verdad?, no son fáciles muchas veces de testificar, pero ciertamente, ¿verdad?, son necesarias. ¿Por qué? Porque sé que van a haber matrimonios que nos van a estar escuchando que tal vez no se atreven a hablar, tal vez no se atreven, ¿verdad?, a publicar lo que está sucediendo fuera, porque como dice un dicho, ¿verdad?, nadie sabe lo que hay en la olla, solamente el que lo menea. O que tal vez tienen la intención de arreglar su matrimonio, pero no saben cómo. No saben cómo, y sabemos que, ¿verdad? Ustedes, pastores, nosotros sabemos que Cristo es la solución, porque cuando fuimos a Cristo, ¿verdad?, cambió el panorama, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero queremos, ¿verdad?, saber que más adelante, antes de ya estaban en ese ciclo, ya se estaban afectando emocionalmente, psicológicamente, ya habían llegado, ¿verdad?, a lo que era el ciclo de violencia. ¿Qué sucedió después? ¿A qué punto llegó ese ciclo? El ciclo llegó ya a punto del odio. Ya estaban haciendo esas raíces de amargura. No estaba Cristo todavía. Y había odio. Había mucho, empezó el rencor de ambos, de una parte y otra, por las razones que habían. Había mucho peso para él odiarme a mí y yo a él. Y así sucesivamente era triste. La cosa se puso bien triste antes de mejorar. Y ¿verdad?, yo quiero hacer la salvedad que por ningún motivo, ¿verdad?, nosotros patrocinamos ningún tipo de violencia, pero ciertamente es una realidad de hoy día que está sucediendo en los matrimonios, aún en matrimonios cristianos, aún matrimonios que conocen la palabra de Dios, que conocen, ¿verdad?, cómo llevar el matrimonio. Pues esto está sucediendo, tristemente está sucediendo, y yo lo que, ¿verdad?, quiero preguntarles, pastores, luego de este proceso tan difícil, ¿verdad?, que entendemos que no es un proceso fácil, usted estaba testificando que luego de esos 3 años, ¿verdad?, usted cae preso. Sí. ¿Cómo pudieron manejar todo lo que estaba sucediendo desde la cárcel? Usted estando en la cárcel. Yo prácticamente perdí el control. Yo era muy controlador. Perdí el control porque cuando tú estás preso ya tú no tienes derecho a nada. y lo que yo me refugié en el Señor. Amén. Yo me refugié en el Señor, me entregué mi vida al Señor porque ya estaba cansado. Ya el que sabe del barrio San Isidro en Canóvana sabe que todos nosotros nos matamos entre nosotros mismos. Eso fue algo terrible y ya yo estaba cansado ya de esa vida. Y Dios permitió que a causa de mi pecado yo cayera confinado. Pero era para eso mismo, para arreglar mi vida, para tratar conmigo. Y cuando Dios comienza a tratar conmigo allá adentro, ahí yo veo que ya prácticamente yo le decía a ella, no te vayas, por favor, espera por mí. Pero tú veías ya el cansancio que ya no estaba llegando a la cita, las cartas no estaban llegando y el tiempo seguía corriendo, pasando. Pero yo seguía metiéndome con el Señor y Dios dándome palabras, espera, estate tranquilo, confía en el Señor, mis promesas yo las guardo, tranquilo, y espera. Y yo seguí esperando en Dios y confiando en su palabra y más cuando ella también se convirtió, pues ahí yo dije, ok, vamos a trabajar esto. Pero aún así,
ella se estaba cansando. No es fácil esperar a un hombre 5 años. 5 años y esperando salir, porque yo caí preso en el 2008, saldría en el 2018. Y uno veía esa fecha del 2018 tan lejos y ella tan bonita, alábalo, afuera. Entonces, y también con lo que yo le había hecho. Y es como tú dices, vamos a volver un poquito atrás, que no patrocinamos el que estén abusando de las mujeres ni que le den golpe, pero yo puedo decir que yo lo viví con ella y Dios me cambió. Amén. Dios me transformó. Amén. Dios me hizo libre de ese demonio, de esa situación de estar golpeando a las mujeres y llevando a las mujeres a la violencia. Pero se puede salir de esa situación, Amén. de ese ciclo vicioso. Amén. Se puede salir de ahí. Solamente hay que darle el corazón al Señor. Amén. El corazón al Señor y entregarte completamente. Tienes que cambiar tú. Amén. Tú tienes que dejar los celos, tienes que dejar la ira, como dice en el libro de Colosenses. Tú tienes que darte por muerto y que Cristo sea el que vive en ti. Amén. Eso es así. Y quiero preguntarles, pastores, ¿cómo fue ese proceso, verdad? Esa relación, esos primeros meses, años, desde la cárcel, usted en ese proceso tal vez de sanidad, de sanación, antes de conocer a Cristo? ¿En algún momento, pastora, pensó y dijo, aquí se acabó todo? Oh, sí, más de una vez. Muchas ocasiones. Yo iba a la cárcel de visita casi todos los sábados y empezaron a disminuir los sábados. Empezaron a cortarse. Exacto. Y lo triste es que veía damas que estaban allí visitando otros presos que decían, hoy es mi último día. Y después yo no las veía más y yo todavía allí. Yo le decía al guardia de seguridad que me cogía la identificación al frente, hoy es mi último día, porque yo quería practicar hasta que fuese verdad, que de verdad yo no iba a volver. Y llegó el tiempo que ya se estaba, como dijo el pastor, mi paciencia ya estaba acabándose. Ya entonces, aún conociendo al Señor, porque ya me había reconciliado y predicando, los dos estudiando. Cuando yo íbamos a las visitas eran prácticamente una Biblia que nos daban allí, nos daban un inglés o en español y compartíamos la palabra en las visitas. La hora y media de visita era estudiando la palabra y hablando la palabra. Y aún así, estudiando y hablando la palabra, orando uno por los otros, él adentro de la cárcel, yo afuera de la libre comunidad, aún así mi paciencia ya había llegado a su límite. Hubo el tiempo que le dije, verdaderamente este es el último visita y ya no vuelvo más. Y creo que estuve unos cuantos días sin ir. Así que tal vez muchas veces dijo, estoy perdiendo el tiempo. Dios Tal no le va a vez sacar. yo pudiera estar viviendo mi vida, tal vez teniendo, ¿verdad? Otra relación, otra familia, y yo estoy aquí comienzo. esperando por alguien 10 años. Pero llegó el momento que sueltan al hermano, ¿verdad? Al pastor Marcelino. Amén. ¿Cómo se fue ese proceso tan pronto, pues, su esposa lo ve salir de la cárcel? Amén. Un proceso fuerte también, porque ella no quería fiarme. Wow. No quería. Entonces, cuando logramos recolectar el dinero que faltaba para empezar un nuevo juicio que me iban a hacer, ahí me abren las puertas. Ahí eso fue todo milagrosamente. Dios metió su mano. Cuando Dios mete su mano, pues me abren un nuevo juicio y me abren las puertas cuando ella me fía. Cuando me fía, entonces, aún estando ya los dos en el Señor, acuérdate que no estamos casados, no teníamos todo arreglado. Pues habían fricciones, habían conflictos, había muchas peleas todavía y obviamente nos enterábamos de cosas que ella hizo, que yo hice y eso trajo conflictos y estábamos ya al punto también hasta aún ya de dejarlo todo, pero Dios me dio una palabra, tranquilo que ustedes van a ser pastores, tranquilo que confíe en Dios, que Dios va a cambiar todo, séme fiel, sigue trabajando para mí, busca primeramente las cosas de Dios, Amén. que todo lo demás va a ser por añadidura. Y yo me dejé confiar en el Señor por esa palabra, seguí confiando en esa palabra y Dios permitió que yo estuviera 2 años sin ir a la corte. En esos 2 años yo arreglé mi vida y me reconcilié con el Señor en cuestión de que voy a hacer las cosas bien. Y un día le pedí matrimonio. Y, oye, fue a un restaurante, llevé sortija, llevé todo, y me dijo que sí. Todo bien, vamos a ver. Pero después yo veía como que
no quería casarse conmigo. Y yo, bueno, dame que el anillo para atrás. Entonces lo entregué, lo devolví todo. Y dije, espera, yo voy a hacer mi vida solo. Y ahora para abajo. Entonces me dio un sueño con un amigo mío, tuvimos un sueño, porque una pregunta que le estaba haciendo a Dios, y él hizo una pregunta que dije, Señor, si ella es la que tú vas a tener para mí, pues que demuéstrame por un lado, háblame por algún sitio. Entonces él se llama Hermano Soto, y él tuvo un sueño donde yo le preguntaba, ¿ella es mi esposa? Y él dice que vio un palo, y había un montón bien frondoso, y había una paloma. Y esa paloma es la de Marcelino. Wow. Y es la paloma mía. Y vine y se lo conté. Y eso yo creo que fue el detonante para que ella dijera que sí. Y entonces sí, pudimos casarnos y reconciliarnos con el Señor bien. Qué lindo es el Señor. O sea, que vemos que usted conoció a Dios en el proceso, en la cárcel. Ahí el Dios lo quebrantó, lo rompió nuevamente y dijo, no, es conmigo. Es conmigo, Marcelino, es conmigo. Qué lindo es el Señor. Pero la pastora Mariluz, ¿cuál fue el detonante o qué fue lo que provocó para que usted, ¿verdad?, regresara y se convirtiera al Señor? Cuando él sale, comenzamos a visitar, no vivíamos bajo el mismo techo, porque queríamos hacer las cosas bien. Comenzamos a visitar iglesias. Íbamos a esta iglesia a visitar y un predicador que nunca nos había visto, no nos conoce, no era del lugar, se baja del púlpito y nos señala directamente a nosotros. De tanta gente que había allí, nos señala directamente, nos dice, Dios tiene un ministerio con ustedes dos. Y yo decía en mi mente, ese es con él. Y él se baja de nuevo, porque Dios le mostró que yo estaba señalando para allá. Y él le dijo, y usted, dama, es con usted también, ¿sabe? Porque el ministerio es ambos juntos. Santo. Y eso se quedó en mi corazón. Yo dije, wow, el Señor me está diciendo que es juntos. So, ya era tiempo nosotros poner todo lo que faltaba en orden. Y los casamos, como él bien dice, y comenzamos a ver las cosas diferentes. Dios comenzó a bendecirnos. Dios comenzó a ponerle liderazgo a él. Pero una de las cosas bien bonitas que Dios hizo en ese proceso fue que Dios me enseñó a perdonar. Porque aún así yo tenía ira con él. Y de vez en cuando sacaba las cosas del pasado. Siempre nosotras, bueno, no sé si todas las mujeres, pero algunas otras tenemos unas cartitas guardadas y cuando nos conviene las sacamos. Y así yo hacía. Pero nosotros llegamos a un acuerdo. Y ese acuerdo era que si alguno de los dos recordaba algo del pasado, que yo le dijera, ¿cuándo pasó eso? En el 1990. Y él me dijera lo mismo. Y eso iba a ser una señal que lo que estábamos recordando era algo que ya había pasado. Para que como que cayéramos en tiempo y el enemigo no tomara ventaja. Me gusta porque la pareja que estaba anterior de los otros, tú le preguntaste qué versículo para ti es algo que como que les ayuda en su relación. Y el Espíritu Santo me trajo a la memoria un versículo de una vez que yo quería pelear con él y decirle tantas cosas. Y el Espíritu Santo tratando conmigo me dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de toda palabra ociosa, son dos versículos diferentes, que usted diga de su boca, tú vas a tener que dar cuenta. Ahí yo comencé a medir las palabras que yo le decía a él, porque yo decía, de todas le tengo que dar cuenta al Señor. Porque aún estando en los caminos, yo quiero que los hermanos que me escuchan, que le sirven al Señor, sí, el enemigo siempre va a querer que tú le abras esa puerta de recuerdo para volver a crear ese dolor y que tú vuelvas a manifestar esa ira, ese enojo, esa contienda para dañar tu relación actual y lo que Dios está haciendo. Y el enemigo muchas veces tocó a nuestra puerta con la carta del pasado. Y un día el Señor, yo orando, me dijo, tú tienes que entregar tu ira, tu enojo y tus contiendas para que la relación de ustedes funcione. Y yo ese día, llorando en la sala de casa, le entregué al Señor todo eso. Y dije, Señor, no vamos a estar en los caminos tuyos ahora, igual como estábamos en el mundo. Amén. Yo no quiero ir a los golpes, ni quiero faltarle respeto. Y todo comenzó conmigo. Yo tomé la decisión que yo no iba a faltarle respeto a él. Qué lindo es el Señor. Y él también.
Amén. No, el Señor. Que vemos una vez más como una decisión. Eso es. Una decisión, solamente una decisión, cambia el panorama, cambia todas las cosas. Esa decisión de hacer las cosas conforme, ¿verdad?, al mandato de Dios, conforme a lo que Dios estipula en su palabra. Y quiero hacer una pregunta al pastor, ¿verdad? Sabemos que usted, ¿verdad?, viene ¿verdad?, del mundo del narcotráfico, un mundo, ¿verdad?, donde se usa mucho el control. Es necesario usar el control, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, tener potestad de algún lugar, de las personas, ¿verdad? ¿Cómo eso, el control, querer el control, le afectó en su matrimonio? Ay, bastante. Porque si usted la escuchan hablar, ella es bastante guapa. Entonces yo quería controlarlo todo. Y al ver que ella me salía guapa, yo también me salía guapo. Y eso afectó mucho. Y yo quería, ahora en el Señor, ahora ella es la que manda, la verdad. Ella es la que manda, pero aún así ella se ha sometido, ella siempre nos da nuestro lugar, y siempre está al pendiente de todo. Y ella es, yo le digo, la FBI, siempre está pendiente a todo. Ella, lo que yo no puedo ver, ella lo ve. Pero en cuestión del control, yo antes era muy posesivo. Y siempre quería estar pendiente, saberlo todo. A uno también en el Señor lo tengo que saber todo. Las hermanas tratan de hacerme fiesta, yo siempre percato algo que se está moviendo, porque así soy. Y Dios me da ese espíritu de sospecha por el Señor. Pero estamos pendientes a todas las cosas. Y aún así, pero ella puede testificar que antes yo a lo mejor la compraba con regalos, dándole una pela o cualquier cosa, siempre trataba de animarla con llevarla a pasear, a comprar, cualquier cosa, pero ahora no. Ahora ella puede entender que todo yo lo pago con cariño, Amén. con dulzura, siempre la tengo ya primero. Siempre a veces le digo, mami, límpiate aquí. Siempre estoy pendiente a ella. Ella puede testificar que ese control Dios ahora lo volvió para bien. Gloria a Dios. La Biblia nos habla. Protejo a mi familia. Amén. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de tratar a nuestras esposas como vasos frágiles. Como vasos frágiles. Un punto que trajo la pastora fue que llegó el momento dado, ¿verdad?, que el Señor pues le habló a su conciencia y le dijo que, ¿verdad?, llegaron como un acuerdo. Amén. ¿Verdad? Y eso es una de las cosas bien importantes dentro de un matrimonio, llegar a algo, ¿verdad?, donde dos están dispuestos, ¿verdad?, a poder luchar. Amén. En el caso de nosotros pasó lo mismo. Cuando llegó el poder del común acuerdo, pues entonces pudimos ver las cosas que el Señor tenía para con nosotros. O sea, yo sé que hay muchos matrimonios que nos van a estar escuchando y esto no es un tirijala, uno por un lado y otro por el lado. Porque si no hay el enemigo, pues sigue tomando ventaja, la restauración va a tardar mucho más tiempo. Y qué lindo, ¿verdad?, que ustedes accedieron a eso, a poderse en común acuerdo y vimos, ¿verdad?, cómo Dios restauró, Dios sanó ese corazón de la pastora, cómo trató con sus caracteres. Porque el pastor Marcelino vino de un mundo, ¿verdad?, que del narcotráfico. Me imagino que ese carácter estaba completamente degradado. La pastora pues también tenía un corazón que estaba ya anteriormente, ¿verdad?, endurecido, estaba dolido, estaba herido. Y como el Señor, ¿verdad?, pudo restaurar no solamente el corazón de ambos, sino también el carácter. Lo lindo que Dios siempre se mete, ¿verdad? Amén. Siempre Dios está al pendiente. Y cuando tú tomas la decisión, Sí, Señor. tú tomas la decisión y tú mismo te niegas. Amén. Te niegas porque los pensamientos llegan, la tentación llega, la maldad llega en una relación cristiana. Tú tienes tú mismo tomar la decisión, no, yo no voy a ser ese, yo soy otra persona ahora. Ya todo eso está enterrado, ya todo eso está dentro del mal. Ahora yo tengo que bregar con mi carácter, yo. Eso. El Espíritu Santo está ahí, pero tú tienes que bregar con tu carácter. Cuando ella vira un refresco, cuando yo dejo los zapatos en la mesa, tenemos que saber hablar, comunicarnos, tener comunicación, tener compasión y saber bregar que ella es coheredera juntamente contigo. Amén. Así como tú tratas a la hermana en la iglesia, trata también a tu esposa en tu casa como una coheredera, como una mujer que es amada por Dios, perdonada por Dios, justificada por Dios. Amén. Así tú vienes y tú crees en el Señor que todo va a salir bien. Amén. Todo sale bien en el hogar. Viene el momento de pelea y yo lo que hago es reírme. Digo, no, tranquila, yo sé que... Porque ella a veces se levanta, cosa que a veces las mujeres tienen esas hormonas que están media fuertes, pero yo lo que hago es, me pongo a orar por ella,
o la dejo tranquila, me voy, porque tenemos que ser sabios. La mujer sabia edifica la casa, Amén. pero el hombre también tiene que ser sabio en su hogar. Amén. 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 Gloria a Dios. Ciertamente, ¿verdad? Nos gozamos porque Amén. es un testimonio, ¿verdad? Que va a edificar muchas vidas porque, como estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Al inicio del programa, es que vemos muchos matrimonios, muchos, aún dentro del Evangelio, Amén. aún teniendo las Vemos. herramientas para, ¿verdad?, tener un matrimonio no perfecto, porque no, en verdad nadie es perfecto, Nadie. pero sí un matrimonio que honre a Dios. Como dice Piña, no somos perfectos, pero hacemos lo correcto. Exactamente, hacemos lo correcto. Y a mí, ¿verdad?, en lo personal me entristece mucho, ¿verdad?, que aún en el Evangelio esté pasando eso. Nosotros, ¿verdad?, nos sucedió, nosotros asistíamos a la iglesia, Dios nos había hablado de lo que tenía para nosotros, aún desde el noviazgo, y aún así, un descuido trajo unas consecuencias. Wow. Y, ¿verdad?, vivimos lo que vivimos, aún, ¿verdad?, siendo jóvenes. Y yo lo que quiero es, ¿verdad?, hablar un poquito más de específicamente de esos matrimonios jóvenes, porque sé que ustedes también, ¿verdad?, comenzaron bastante jóvenes en lo que es su relación y ese ciclo ¿verdad?, de violencia. ¿Qué consejos, ahora que son pastores, ahora que yo sé que deben estar bregando con muchos otros matrimonios, qué consejo usted le puede dar a esos jóvenes que están comenzando un matrimonio, que aún en el noviazgo están pasando este ciclo de violencia? Sí, sí. Mi consejo es, date espacio. A veces el espacio geográfico ayuda bastante. Y como somos cabeciduros nos queremos quedar y no pedir ayuda. Nos queremos quedar donde está el fuego ya encendido. Y a veces salirte un poquito de la ecuación va a ayudar bastante. Yo es lo que practico ahora. Cuando veo que mi carácter está un poquito no domable en ese momento, tratamos de poner una distancia, aunque sea la distancia, él en la cocina y yo en la sala, o irte a dar un paseo. A veces ese paseo nos ayuda a volver a caer en sí. Amén. A decir, la que está allá es mi mujer, el que está allá es mi marido, es el que tú duermes de noche, es tu amigo. Él ahora es mi amigo. Amén. Yo le puedo decir, mi esposo es mi amigo. Cuando yo salgo del trabajo tengo alguien con quien hablar y quien contarle las cosas sin ninguna inhibición. Y si cuando comenzamos a ver a nuestras parejas no los veamos como nuestro enemigo, porque el enemigo nos ciega de tal manera que veamos a nuestro cónyuge como un enemigo. Y como un enemigo tú no lo piensas dos veces para entrarle a cantazo y jalarle el pelo y aruñarlo, pues así el enemigo quiere que estemos. Para mí mi consejo, el espacio geográfico, date tiempito. No es que se van a separar, aún la Biblia dice que si fuese necesario por mutuo acuerdo, por un tiempo, para encargarse de la oración, del ayuno, vete a orar, haz algo que no sea dañar a tu pareja. Amén. Yo diría que, no, como dice la Biblia, no se ponga el sol sobre buenos enojo. Trata siempre de resolver, aunque esté las cosas calientes, como ella dice, date tu espacio, pero no que te vayas de la casa y te pierdas y no vuelvas o te 3 meses por otro lado, no. Entonces, deja que baje el furor y vienes a reconciliarte con ella, a hablar con ella, ceder en algunas partes, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Tienes que esperar, tienes que creer y tienes que soportar. Y tú eres bienaventurado cuando pasas por alto la ofensa. Sabes que ella no es perfecta, ella puede ser que te hiera en un momento, pero que después Dios o el Espíritu Santo te va a hacer caer en cuenta. Hey, lo hiciste mal, vete, reconcíliate, vete, pide perdón. Y ahí cuando tú le haces caso al Espíritu Santo de Dios, todo se lleva en armonía. Tú tienes que dejar que sea el Espíritu Santo que cultive tu hogar, que el amor por ella germine, porque somos dos mundos aparte, pero nos hemos decidido unir. Dios nos juntó, como en el programa. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. La cárcel, a través del hombre, trató de dividirnos, pero Dios nos unió. Y si ya Dios nos unió, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Tenemos que estar con Dios, con el Señor, dejándonos guiar por esto, por el manual, por el fundamento. Yo tengo una pregunta para ambos, ¿verdad? Antes ustedes se miraban a los ojos, ¿verdad? Y los dos me imagino que pensaban que estaban en peligro de muerte. Y ahora que están en Cristo, que Dios restauró, ¿qué se dice el uno al otro cuando se miran?
Amén. Ya ya en muerte, ahora lo que hay es vida, lo que hay Amén. es amor, Eso es. Gloria a lo Dios. que hay es gozo, Gloria a Dios. lo que hay es gozo, mucha confianza. Ahorita estábamos en el hotel, ahorita están en el hotel y yo busco así la cama, no estaba ella. Y lo que hice fue bajar para abajo rápido. Ella estaba encima de la mesa allí, bregando con unos asuntos ministeriales. Y yo, ¿por qué tú estás despierta tan temprano? Vente, que me hace falta en la cama. Y la fui, la busqué y subimos para arriba otra vez. Porque Gloria a Dios. ya yo no puedo vivir sin ella y ella no puede vivir sin mí. Gloria a Dios. Y somos ya uno, todas las decisiones las tomamos como un acuerdo. Ya estamos a punto ya de comprar nuestra primera casa. Tanta droga que vendí, tanto dinero que tuve y nunca tenía nada. Nunca hicimos nada. Y ahora con el Señor, Dios ha suplido, Dios nos ha bendecido, nos ha dado un ministerio, ya vamos para 2 años y medio Gloria a Dios. en el pastorado, estamos haciendo lo que Dios, aleluya, nos ponga en nuestro corazón. Y antes miraba y había muerte, había poder, odio, traición, pero ahora lo que miro por ella es mucho amor, Gloria a ternura, Dios. y estoy enamorado de ella. Hace las cosas que hace el Señor. Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. Eso es. Nada imposible. Yo quería, antes de concluir este testimonio, algo que el enemigo utiliza mucho, ¿verdad? En el matrimonio es la competencia. Esa competencia de roles. Y algo que se está moviendo bien fuerte en la sociedad de hoy día, en la generación de hoy día, es ese espíritu de empoderamiento femenino. Santo. Como dicen por ahí, es lo que yo diga, es a mi manera, es a la mía, yo no le voy a doblegar a nadie, yo no voy a ser sumisa. Y aún dentro del evangelio es algo con lo que como mujer y esposa, sierva de Dios, tenemos que pelear todo el tiempo. ¿Cómo ¿verdad? La pastora Marilu ha podido manejar eso? Antes que ella conteste, a mí me encanta cómo ella predica. Amén. A mí me encanta la unción de ella. Hay gente que me dice, pero ella predica mejor que tú. Y yo, bueno, mejor. Gloria A mí me conviene que ella esté mejor en los ayunos, en los retiros, en los campamentos, en la unción de Dios, que esté por ahí en la discoteca dándome dolor de cabeza. Eso es así. Y en ella y yo nunca hay competencia. Todo, Así. hay otras parejas que no le funciona, pero a mí y a ella nos ha funcionado, que todos los vamos a mitad. Amén. Todo. Amén. No, y como yo sé y entiendo que a ella le va mucho bien en las finanzas, ella es bien inteligente en eso, yo veo que ella sea que controle el dinero. Yo entregué todo. Cuando me casé, entregué la cartera, entregué mi amor, entregué todo. Gloria Mi a alma Dios. adora al Señor. Pero ella, yo me he dado de cuenta que le hacen una pregunta, no, él es el pastor, vaya donde él. Ella Amén. me da siempre el lugar donde Amén. quiera. Amén. Y en nosotros no hay competencia de nada, Amén. que yo sepa. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos claros, aquí no hay empoderamiento, hermano. Ay, Amén. Eso es. Amén. Es un ideal que no cabe en nuestra relación. No. Siempre él tendrá su lugar Hay de un orden cabeza del sacerdote. hogar. Aunque yo sea mejor en la finanza, aunque sea mejor en otras áreas, él sigue siendo mi pastor, la cabeza del hogar, el padre de Amén. mis hijos, mi esposo, siempre va a tener su lugar. Amén. Tú chulo, tú queriendo, tu cariño. No Gloria a Dios. vamos por el empoderamiento, Eso hermana. es. Gloria a Dios. Eso no es de Dios. Nos ha funcionado Eso no es de Dios. mejor el plano bíblico. A su misa. Amén. Amén. El plano Amén. bíblico nos funciona mucho mejor. Amén, gloria a Dios. Gloria a de Dios. eso se trata, que aprendamos, ¿verdad? Como matrimonio, a trabajar en equipo. Amén. Las fortalezas de mi esposo son mis debilidades y mis fortalezas son las debilidades de él. Y Pero somos- juntos, trabajando en Amén. equipo, gloria a Dios, Siempre tiene va. Y son resultados, muchas tiene debilidades. frutos. Son muchas debilidades porque si yo estoy combinado hoy es que tengo que contar con ella, porque si fuera por mí, yo estuviera totalmente descombinado. O sea, todas las cosas, prácticamente no hay ego, aquí no hay orgullo. El hombre de Dios no puede ser así. Prácticamente las cosas que se basan en la casa yo cuento con ella, porque yo sé que ella tiene esa sabiduría para poder entonces aconsejar, para poder entonces, como yo como cabeza del hogar y nosotros como cabeza del hogar, tomamos la decisión, pero siempre contando con ella, que Dios le ha dotado de esa sabiduría. Amén. Qué lindo es el Señor. Y aquí, ¿verdad? Escuchamos otro testimonio más. Gloria a Damos Dios. las gracias al Señor y a ustedes, pastores, por estar aquí, por contarnos, ¿verdad? Un testimonio tan poderoso Eso de es. restauración, de perdón, ¿verdad? Haciendo siempre la salvedad de que no estamos a favor de ningún tipo de violencia, pero conocemos un Dios vivo y de poder Amén. que hace todas las cosas Sí, nuevas. Señor. Y si usted, ¿verdad? Está ahí atravesando un ciclo de violencia emocional, psicológica, de violencia, ¿verdad? Doméstica,
recuerde que en Cristo hay solución, Amén. busque la ayuda, Amén. en Cristo hay esperanza, hay consuelo, hay paz, y Él levanta, Él restaura, y los pastores Marcelino y Mariluz son un vivo ejemplo Amén. del poder de Dios. Eso es. Un vivo ejemplo de que cuando tomamos la decisión de rendirnos a los pies de Cristo, Amén. el Señor cambia todas las cosas. Sí, Señor. Nos hace nueva criatura, y hoy, ¿verdad? Para la gloria de Dios, los vemos predicando, los vemos pastoreando. Amén. Gloria al Señor. Es que, ¿verdad? El Señor no hace acepción de personas. Sí, Señor. Lo hizo con ellos, lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con usted. Eso es. Esto fue por el programa Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Diga.